Es el tiempo de los cielos abiertos. Cielos abiertos, Iglesia Cristiana. Muy bien, vámonos a la palabra del Señor. Abra su Biblia conmigo, por favor. En Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 12. Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Yo quiero que enviemos un saludo muy especial a todos los hermanos que a través de nuestra página web cielosabiertosonline.org nos están escuchando y viendo. Saludamos a los hermanos de Fort Myers en la Florida, amén. Invitamos también a la gente de España en Murcia. ¿Qué tal si le enviamos un aplauso fuerte a estas personas que están con nosotros? Gloria a Dios. Muy bien, excelente. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria a Dios. Es un pasaje hermosísimo que nos trae unas profundas enseñanzas. Y es bueno que usted vuelva a leer este versículo cuando llegue a casa, que usted vuelva a reflexionar sobre lo que Dios ha hablado. Usted va a madurar a medida que usted reflexione y lea más la Escritura. Amén. ¿Cuándo acontece esto? El apóstol Pablo, preso por predicar la palabra, preso por extender el mensaje de salvación, preso por defender los argumentos de Cristo Jesús, fue sometido a las prisiones en el Imperio Romano. Lógicamente, los miembros de cualquier tipo de religión de aquel que surgiera en aquel momento iba a ser enemigo del Evangelio, porque el Evangelio estaba en contra de la idolatría, en contra de los abusos, y se consideraba como una amenaza al Estado romano. Pero el apóstol Pablo les enseña a sus discípulos diciéndoles que la palabra de Dios no estaba presa y que si él ha podido sacarle provecho a sus prisiones y que si él ha podido sacar, a pesar de que estaba preso, sacar cosas buenas, amén, cuánto no más sus discípulos que estaban en libertad, amén, cuánto no más los que estaban afuera, que si él aún mantenía su ánimo en alto, también los de afuera debían mantener su ánimo en alto y seguir dando buen testimonio. Las prisiones de Pablo, en vez de resultar en un asunto negativo de persecución, en un asunto de señalamiento y de tristeza para la iglesia, terminó siendo para el pueblo de Dios una tremenda bendición. El apóstol Pablo supo dar buen ejemplo en medio de esa gran prueba. En general no sabemos cuándo viene la prueba. No estamos preparados muchas veces cuando ese tipo de contingencias, el día, la hora, el momento, de qué forma. Pues ojalá todos pudiéramos saber para estar preparados. Pero como no sabemos algo, sí sabemos
que si nosotros amamos a Cristo, el Señor nos defenderá cualquiera que sean esas pruebas. Amén. El diablo intentará avergonzarte, el diablo intentará destruirte, amilanarte, desanimarte en la vida. Pero tú puedes encontrar la fuerza para seguir adelante en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, aunque estaba preso, el diablo no lo había podido desanimar. Que las prisiones que hoy vivimos nosotros, de otra forma, claro está, sean una gran oportunidad, amado hermano, para que se manifieste el poder de Dios en nosotros. Tenemos un Dios grande que quiere ayudarnos. Vamos a darle esa oportunidad a Dios que se glorifique. No muestre usted el problema como si el problema fuera más grande que Dios. ¿Te imaginas el apóstol Pablo escribiendo esta carta diciendo: yo preso por predicar la palabra, miserablemente he sido preso, que Dios le manda un rayo a los soldados romanos y comenzar a hablar cosas inegruras del evangelio y de la vida miserable, me dejaron solo como un perro, que no sé qué, que no sé cuándo, y el hombre echando veneno hasta por la nariz? No encontrarás en las escrituras ningún comentario negativo, nada en contra de Dios, nada en contra del evangelio. Por difícil que fuera la prueba, el apóstol Pablo siempre dio lo mejor de él. Hoy estamos llamados nosotros, y lo digo una vez más, en medio de la prueba vamos a dar lo mejor de nosotros. Alguien que diga amén. Amén. Gloria a Dios. Una oportunidad. Ahora bien, no necesitamos estar en prisión, pero Dios lo permitió. Pero hay otro tipo de prisiones para el creyente. Esas oportunidades para desanimarse muchas veces, en los tiempos de indecisión, las preocupaciones financieras, los conflictos familiares, problemas en el ministerio, ¿cierto? La pérdida del trabajo. Yo no sé cuántas cosas más pueden ser prisiones para los demás. Pero quiero decirle algo: la forma como actúes dirá y reflejará en el Dios que has creído. En el Dios que has creído. La forma como tú te desarrolles en tus prisiones hablará del Dios en el cual tú has creído. El apóstol Pablo se esforzó por no darle mal ejemplo a sus discípulos. Se esforzó para sacarles de la prueba, del momento difícil, lo precioso. Porque el evangelio no se podía detener. La pastora Grace les contó una anécdota familiar la última vez que predicó. De pronto algunos no saben, pero yo vivo en un 5º piso. En ese edificio no hay elevador. ¿Qué puedo hacer? Amén. Dios permitió que fuera ahí. Y así que si dejamos el carro en el parqueadero, son 6 pisos que tenemos que subir. A veces nos hemos preguntado qué estábamos pensando para mudarnos. Yo no puedo hacer compras grandes porque es difícil subir, tengo que hacerlo de a poquito semanalmente, ¿cierto? Así que cuando Carolina se duerme y tenemos cosas que subir, es un asunto muy tedioso. Y cuando comenzamos a subir las escaleras, yo me estaba dando cuenta que había quejas. Ay, que estamos cansadas, que un 5º piso. Y yo estaba viendo que esto, que realmente era una bendición, tener un lugar donde vivir, cuando dicen gloria a Dios, se estaba convirtiendo en un asunto pesado para mí por las quejas. Así que yo le dije: Señor, dame una estrategia, ¿cómo convierto esto en una bendición? Así que me inventé, la pastora les dije a ustedes que nosotros nos inventamos un juego, ¿verdad? Así que le decimos a Carolina que yo le doy a ella una escalera de ventaja y yo soy un tigre que le voy a morder una costillita si me la alcanzo. Así que hacemos todo el andamiaje del tigre, hacemos el rugido del tigre. La pastora Grace como que se asume el asunto con mucha realidad porque la veo que corre más duro que la niña. Y lo que antes durábamos hasta, ¿qué será? 5 o 7 minutos subiendo la escalera, yo creo que en 2 minutos la subimos. Amén. Carolina subiendo para que papá no la alcance, el tigre la alcance, la mamá también. Amén. Y lo que antes era un tremendo problema se ha vuelto un asunto de alegría y de gozo y de recocha. De desorden, porque Carolina también ahora quiere hacer las veces de tigre con el papá. Y dice que va a morderle la costita al papá como se lo alcance. Y yo le doy gracias a Dios que convertimos un asunto tedioso, amén,
en una oportunidad de familia y de hacer ejercicio. Depende muchas veces cómo usted presente los problemas. Amén. ¿Con qué ánimo usted presenta las situaciones? Papi, no hay que comer. Bueno, mijo, aquí entonces tráete la hierba, que hagamos una toma de hierba porque Dios no nos ama y la vida es miserable. O tú le puedes decir, esta es una oportunidad para ayunar. Vamos a adorar al Señor, Dios quiere que ayunemos. Y usted presenta el asunto, hermano, con una buena actitud. Amén. Los discípulos del apóstol Pablo tenían todo para desanimarse. Tenían todo para entristecerse, para amargarse contra el imperio romano. Pero el apóstol Pablo no lo permitió. El apóstol Pablo dijo que gran oportunidad, porque ahora le puedo predicar a los presos y le puedo predicar a los pretorianos, a los soldados romanos, que antes yo no había podido predicarles y ahora puedo predicarles con toda la calma. Encontró oportunidades en medio del conflicto. ¿Sabe por qué? El cristiano debe saber algo y tenerlo bien claro. La palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios continúa. Amén. No atribuyas a Dios entonces algún despropósito. Que Dios es malo, que Dios no sé qué, que Dios no, hermano. Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? Este tipo de ejemplo que el apóstol Pablo le dio a sus discípulos sirvió como estímulo, no como problema, sino como un estímulo para otros, para que lo hicieran con mayor vehemencia. Dice el versículo 14 de ese capítulo 1 de Filipenses, dice, y la mayoría de los hermanos, que dice, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Cómo cobraron ánimo? A ver el ejemplo del apóstol Pablo, que aunque estaba preso, él estaba contento, estaba tranquilo, predicando la palabra. No se desanimen, esta es una gran oportunidad que Dios nos ha dado. Todas las cosas sirven para bien, vamos a predicarle. Le estoy predicando a los presos, a los soldados. Si yo le predico a la gente de aquí, ustedes que están libres, sigan predicando la palabra del Señor. Qué buen ejemplo, hermano. Qué buen ejemplo. Hay personas con problemas mayores que los tuyos. Y a pesar de que tienen problemas mayores que los tuyos, siguen luchando, se siguen esforzando. ¿Ahora cuánto no más tú, hermano mío? ¿Ahora cuánto no más tú? Tienes la vida por delante. Sigue luchando, síguete esforzando, que el Señor está contigo. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Hay ojitos que nos están viendo. Eso lo pensé yo a la hora de ver a Carolina. Si yo comenzaba a quejarme, no. Si su papá no sube, pues ella menos. ¿No le parece a usted? Si mi papá no quiere subir, yo menos. Pero ella nos ve que subimos con alegría, con desorden. Yo le rujo, le hago cosquilla que me lo estoy alcanzando. La mamá también como que le da cosa que el papá la vaya a morder en la costilla y sale corriendo. Hay ojitos, yo sé que hay ojos que me ven. ¿Qué tal si yo como pastor le digo, uy hermano, eso de ser cristiano, uy, persecuciones, señalamientos, pruebas, dificultades, desierto, el molino de Dios? Pruebas, el diablo hermano, puyando a los cristianos. La mano peluda, la llorona loca, corran, sálvese quien pueda. Pues imagínate, eso no es la forma de uno vivir la vida. La vida es bella, lo que Dios ha hecho por nosotros es maravilloso. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Dice el mismo Filipenses en el capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Amén. Entonces, no es tiempo para pensamientos de duda, ni pensamientos cargados de pesimismo, ni de incredulidad. Es tiempo para glorificar al Señor. Es tiempo para decirle al diablo en la cara, ni la muerte ni la vida me va a separar del Señor. Yo sigo adelante. Eso no lo tolera el diablo. Por eso el apóstol Pablo lo dijo claramente en el versículo 21. Para mí, el vivir es Cristo. Y si me matan, me voy con Cristo. Lo que quieras, diablo. Como lo quieras. Si sigo vivo para servirle a Cristo. Y si me matan más rápido, me voy con Cristo. Haz lo que quieras. De todos modos, ni la vida ni la muerte nos podrá separar del Señor. ¿Alguien dice gloria a Dios?
Qué bueno que lo puedas decir, amén. Que tú puedes decir, diablo, con plata o sin plata, no me voy a separar de Cristo. Qué silencio. Chanfle, hermano. ¿Ah? Eso es importante. Ahí es clave. Con o sin, servimos al Señor. Romanos capítulo 8, verso 28. Habla Jehová que tu pueblo escucha. ¿Qué dice la Escritura en Romanos 8, 28? Dice sí. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios aquí? A ver. Excelente. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan. Así es, amén, bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El apóstol Pablo lo vivió. Esto me ayuda para bien. ¿Estás pasando por una prisión? Que Dios se glorifique en esa prisión. Amén. ¿Estás pasando por un mal momento? Un momento de incertidumbre, de angustia. Que Dios se glorifique en ese momento, hermano. Que eso te va a servir para bien. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Alguien que alabe al Señor en esta hora. El tiempo de quebrantamiento va a venir. Otra vez, pastor. El tiempo de quebrantamiento va a venir. Pero yo prefiero quebrantarme delante de Dios y no que las circunstancias me quebranten a mí. Prefiero venir a la iglesia y quebrantarme la adoración, reconociendo que soy pecador, reconociendo que Dios es bueno, que tener que llorar porque una circunstancia me obliga a llorar. Mis lágrimas se las derramo al Señor. Y yo quiero decirle algo. Esto es muy importante. ¿Vendrán momentos de aflicción? Sí. ¿Momentos de tristeza? Claro que sí. Pero bien lo dice el Salmo, ¿no? La tristeza puede durar toda la noche, pero al día siguiente viene la alegría del Señor, el consuelo del Señor. El consuelo, la fortaleza del Señor para seguir adelante. ¿Es normal, pastor, que lloremos? Claro. ¿Que nos enojemos? Las mujeres lloran, los hombres se ponen bravos. Son naturalezas de los hombres. Algunos lloramos también y nos ponemos también bravos. Y hay mujeres también que lloran y se ponen bravas. Bueno, en fin, que Dios nos ayude. Pero el asunto es el siguiente. A veces en familia siempre hay uno más espiritual que otro, ¿cierto? Entonces cuando ve el otro, pues con su debilidad ante el problema, que no sabe cómo salir del problema, siempre hay una espíritu flauta que le dice, es que estás así porque tú no ayunas. Es que como tú no estás orando, es que nadie en esta casa te ve leyendo la Biblia. ¿Ah? Y él responde, ¿tú cómo sabes? Yo puedo estar leyendo la Biblia en el baño. Sí, chanfle. Si nadie te ve, hermano. Está mintiendo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros intentamos, por ejemplo, a un bebé, darle todo el alimento de una, ¿qué puede pasar? Usted lo puede asfixiar, lo atora, ¿cierto? No, él no puede comer todo así de una. ¿Qué hay que hacer? Ya cucharitas pequeñas, ¿verdad? Usted no puede coger a una persona en medio de una aflicción y decirle, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás afligido? Alegra tu corazón, vámonos para cine. Porque eso no es la forma de ayudar a una persona. O a alguien que está de luto porque se le murió un familiar. ¿Por qué estás llorando? Si él está en la presencia de Dios, anímate, vamos a jugar béisbol, vamos a jugar fútbol. ¿Ah? Cómete algo, un sancocho, vamos, un sancocho. Porque su corazón no va a dar para eso. Nosotros debemos llorar con los que lloran y reír con los que ríen. La Biblia dice, todo tiene su tiempo. ¿Cómo le vas a cantar salmos a que está triste? Vamos a cantar poderoso, poder. Y el tipo afligido, no, yo no tengo ganas de cantar poderoso. Más bien cántame esa cosa de la tormenta, que Dios está conmigo en la tormenta. ¿Está conmigo, hermano? ¿Qué debemos hacer nosotros? Tener paciencia con los que padecen prisiones. Paciencia con los que están padeciendo prisiones. Y no ser jueces de ellos. Algo hizo el hermano, ¿quién sabe? El Señor le mandó ese castigo, ¿quién? Porque nosotros lo conocemos a Él, porque Él es terrible, que no sé qué. Tenga misericordia de la gente. Amén. Hay situaciones en la vida que no son producto del pecado.
No es tiempo de tener esos malos pensamientos. El tiempo de quebrantamiento va a venir, pero qué bueno que lo podamos hacer con el Señor. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Amén. Entonces, ¿era un preso modelo? Fantástico, era un preso modelo de buen testimonio. Amén. Y qué bueno que tú puedas ser de buen testimonio en esas circunstancias tan difíciles, familiares, económicas, ¿cierto? Que tú demuestres en quién has creído. A veces uno en la crisis se le sale una que otra palabra necia, pero qué bueno es que puedas recapitular y decir, yo he creído en el Señor. Yo no voy a actuar de esa manera. Es que, pastor, me dan ganas, es que yo voy. Sí, sí, tranquilo, desahógate, pero eso no lo vas a hacer porque tú eres una persona de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A veces decimos tonterías porque estamos en un momento de debilidad, estamos en un momento de angustia y me voy a ir para la China y te voy a dejar solo aquí con los niños para ver qué vas a hacer. Pero tú reflexionas y dices, no, yo no me voy para ninguna parte. Esto se puede dialogar, podemos mejorar la relación, podemos arreglar las cosas. ¿Alguien dice gloria a Dios? Y usted reflexiona y usted da lo mejor de usted. Amén. Dile que está cerca de ti, hermano, ya sabes, da lo mejor de ti. No lo peor. Dile, no lo peor, lo mejor. Estamos esperando lo mejor de ti. Hubo gente que no los vi. Dile, quiero ver que le digas. Dile de verdad. Dile de verdad. ¿Cuál es el secreto, pastor? ¿Cuál es el secreto para mantenernos firmes en medio de las prisiones? El secreto es tener a Cristo en primer lugar. Ese es el secreto. El apóstol no estaba mirando por él, ni por los que estaban alrededor de él, ni los que dependían de él. Él estaba colocando su mirada en Cristo Jesús. Un solo sentir. Un solo sentir. Los discípulos sabían a qué atenerse con el apóstol Pablo. Sabían que este hombre no le iba a dar la espalda a todo lo que él había entregado su vida. Qué bueno es contar con ese buen ejemplo. Yo siempre he dicho, es importante que todos los líderes conozcan a sus discípulos conozcan a sus líderes. Y la visión que se ha establecido en los grupos familiares, en los ministerios y en la iglesia, inclusive los que son padres, a su familia. Es bueno sentar a los hijos y al cónyuge y establecerse metas. Bueno, ¿qué vamos a hacer este año? Vamos a arreglar esto, vamos a hacer aquello, vamos a comprar aquello, vamos a vender este asunto. Y estar organizado en un futuro, incluyendo la iglesia. Nosotros reunimos a los líderes. Y cuando los reunimos les decimos, hay que hacer esto, hay que componer aquello, vamos a mejorar en esto, vamos a mejorar en aquello. Porque cuando una iglesia pierde su rumbo, una familia pierde su rumbo, cada quien hace lo que quiere. ¿Cómo hemos dicho aquí enseñado? Que cuando uno no sabe para dónde va, cualquier autobús le sirve a uno. ¿Cierto? Cualquier ruta de autobús se monta en cualquiera y esa le sirve porque usted no sabe para dónde va. Pero qué bueno estar organizados. Qué bueno es saber a qué nos atenemos en el futuro. La Biblia habla algo parecido y dice que un pueblo sin profecía se desenfrena. Cuando no hay una orientación se desenfrena. El apóstol Pablo no estaba perdiendo el rumbo, mantenía el rumbo. Amén. Mantenía el rumbo. Cristo es nuestro rumbo. Sigamos adelante, sigamos predicando. Esta iglesia no tiene plan B. Yo no ando diciendo, bueno, si aparecen los marcianos, si hay vida en Marte, entonces convertimos esto en un club. ¿Cierto? Chanfle, ¿qué tal que los marcianos existan? ¿Ah? ¿Qué hacemos? No, esto es un club. Es un club. Eso no va a pasar. ¿Está conmigo, hermano? Deje de gastarle mente a esas tonterías y concéntrese en la vida que tiene, que aún es compleja y tiene que resolverla. Amén. Y mantenga un solo plan. Cristo es el que me va a ayudar y yo sigo adelante. ¿Alguien dice amén? Efesios capítulo 4, verso 1 dice así. Yo pues preso, o sea que también estaba cuando escribió la carta a los Efesos, esa carta, seguía preso. Ninguna de esas cartas él habla vulgaridades, ni habla en términos antisonantes y grotescos contra las circunstancias que él vive. Escribiendo esas cartas llenas de la presencia del Espíritu, con buen ejemplo,
con buena orientación hacia los creyentes. Y dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Eso me lo prediqué yo. Eso primero me lo prediqué yo. Sean cuales sean las pruebas, no pierdas tu testimonio. No pierdas tus testimonios, sean las pruebas que vengan, las circunstancias con que venga el mundo, no pierdas tu testimonio. Porque si el apóstol decía, si yo estando preso me mantengo, tú estando libre te queda más fácil. Amén, hermano. Nos queda más fácil. Usted sabe que hay gente que lo observa. Hay gente que se alimenta de lo que usted dice y hace. Su ejemplo ayudará a otros que están en circunstancias parecidas a las tuyas, pasando por una situación difícil, económica o familiar, y tu ejemplo les va a predicar a ellos también. Así que mantente firme en el Señor. Ni claudiques ni desmayes. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Y quiero terminar con estas palabras. Debemos ser de un solo sentir. No de ir allá, ni de ir ni venir por las olas de la vida, sino firmes delante del Señor. Conviertas estas situaciones negativas, adversas, estas prisiones que vengan a su vida, en oportunidades para que el poder de Dios se magnifique en usted. Ningún ave, ningún avión puede volar si el viento le da a sus espaldas. Es difícil volar de esa forma. Pero cuando un viento va en tu contra, te ayuda a levantarte más alto, inclusive hasta la presencia del Señor.